Hola a todas y a todas. Bueno, bienvenidos al tercer video de depresión en el que vamos a hablar de el tratamiento de la depresión, ¿sí? Bien, como les decía en otros videos, nosotros somos voluntarios de la Red Sanar y por más que seamos profesionales, más de uno me conoce, sabe que yo soy psicóloga, eso no quiere decir que yo vaya a brindar tratamiento en el contexto de la Red Sanar, ni las personas voluntarias en el contexto de la Red Sanar no brindamos ni diagnóstico ni tratamiento y esto es importante que se tenga en cuenta. Ahora bien, conocer acerca de los diferentes tipos de abordaje nos permite tener noción medianamente de qué tipo de ayuda podemos invitar a que los voluntarios que requieren de ayuda tengan. Una de las cuestiones importantes es que las depresiones deben ser abordadas en contextos terapéuticos por profesionales de la salud mental. Muchas veces hay personas que buscan ayuda y la reciben de otro tipo de profesionales, como por ejemplo los médicos clínicos. Y si bien a veces los médicos clínicos pueden dar una ayudita y que muchas veces puede ser útil porque siguen siendo profesionales de la salud, lo ideal, por estas características bien específicas que les hablé en relación al trastorno, es importante que sean diagnosticados y tratados por profesionales de la salud mental, ¿sí? Bien, en relación a la psicoterapia, lo ideal es que sea un tratamiento cognitivo-conductual. Esto es porque la terapia cognitiva conductual es la que tiene protocolos científicamente validados para abordar este trastorno de una manera más eficiente y lo cierto es que el tiempo vale en este tipo de cuestiones y en general en todas, pero es importante de tener en cuenta esto. En segunda instancia, los médicos tratantes deben ser psiquiatras, ¿sí? Porque nuevamente los psiquiatras tienen conocimientos acerca de las diferentes manifestaciones de los síntomas depresivos y diferentes tipos de abordajes posibles. Hay protocolos muy básicos, ¿sí? Hay depresiones más leves. Bueno, las depresiones más leves a veces no es necesario que sean tratadas con psicofármacos, pueden avanzar muy bien solamente con psicoterapias y otros tipos de acompañamientos complementarios. Hemos visto personas a lo largo de todos estos años, personas que han mejorado significativamente su depresión, fuertemente gracias a los recursos brindados por la Red Sanar. Así que hay un montón de abordajes que son complementarios, pero bueno, siempre decimos que no es sustituto de la psicoterapia, ¿sí? Bueno, entonces, pero se puede abordar muy bien con también psicoterapia. En algunos casos ni siquiera la psicoterapia alcanza. Cuando la depresión es ya moderada o grave, debe ser tratada por psiquiatras, además de por psicólogos. Y las funciones que van a cumplir van a ser diferentes. Hay protocolos muy básicos y hay protocolos más complejos. Yo acá no les voy a hablar de psicofármacos porque no es la función de esta charla, pero para que tengan noción, va a ser diferente el abordaje psicológico y farmacológico de acuerdo si nos vamos a encontrar con un tipo de depresión, por ejemplo, que vemos que fuertemente viene con comorbilidad de trastorno de ansiedad generalizada, donde probablemente vamos a tener que trabajar fuertemente con distorsiones cognitivas, estrategias de comunicación, resolución de conflictos y asertividad o algunos aspectos de resiliencia. Cuando vemos que son depresiones relacionadas a trastornos de personalidad, que eso no se los mencioné antes, relacionadas con trastornos de personalidad donde la rigidez psicológica es más fuerte, el tipo de abordaje va a tener que ver con otro tipo de cuestiones, más relacionadas a trabajar la flexibilidad, la toma de conciencia en la medida que se pueda y en algunos casos abordaje farmacológico, no para modificar tanto el trastorno de personalidad, sino fuertemente para mejorar los síntomas depresivos y no empeorar el problema. En algunos casos, cuando la depresión está más relacionada a cuestiones
más, como les decía, probablemente fisiológicas, hormonales. Vamos a hacer mucho más pie sobre el área, por ejemplo, física del círculo holístico y vamos a hacer más hincapié sobre cuestiones físicas, como por ejemplo que las personas hagan actividad física, que tengan una higiene del sueño saludable, una conducta alimentaria saludable, que tengan suficiente hidratación, exposición al sol, ver si tienen alguna deficiencia de vitaminas que pueden favorecer síntomas depresivos o en algunos casos es necesario que se hagan chequeos para ver, como les decía, si hay alguna anemia o un hipotiroidismo o algún trastorno crónico inflamatorio que esté favoreciendo síntomas depresivos, como por ejemplo celiaquía, ni hablar de enfermedades más graves como cáncer. Entonces, es importante que además, si vemos que hay estas cuestiones, podamos hacer más pie sobre este tipo de cuestiones. Entonces, de acuerdo a los diferentes tipos de depresión, el abordaje va a ser diferente, pero fuertemente las estrategias van a ser cognitivo-conductuales relacionadas con modificar el pensamiento, modificación de la conducta, modificación de emociones, trabajar la flexibilidad psicológica, aumentar los recursos en relación al manejo de las emociones, estrategias de asertividad, estrategias, como yo les decía, de higiene del sueño, de la alimentación y tratamiento psicológico o farmacológico. Bueno, espero que se haya entendido. Este, mm, Esto, aunque la clase quedó un poco larga, lo cierto es que es un tema que asimismo requiere mayor información. Importante relacionado, que no es el tema de esta clase, pero es importante tener en cuenta. La depresión es un tipo de trastorno que puede favorecer las ideas suicidas o la ideación suicida o ideas de muerte. Me parece importante aprovechar para hacer este tipo de diferenciación. La ideación suicida hay que evaluarla. No hay que tener miedo de preguntar a las personas si han tenido el deseo de quitarse la vida. Y en la medida de lo posible tenemos que ser explícitos. No le vamos a dar ideas raras si no la tienen, no tenemos que tratar el tema como tabú, no tenemos que tener miedo de decirle a las personas, ¿vos pensaste en quitarte la vida últimamente? ¿O alguna vez tuviste algún intento de suicidio o estuviste internado o internada por alguna de estas cuestiones? ¿Cómo fue? Y si nosotros vemos que la persona está con ideación suicida, inmediatamente nos tenemos que comunicar con la familia y con los profesionales tratantes. Y tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones porque nosotros somos voluntarios de la red Sanar y no y un tipo de cuestión de esta nos puede quedar grande. Por lo tanto, inmediatamente tenemos que derivar al profesional tratante y o si no hay un profesional tratante, pedir por favor, en la medida de lo posible, puede ser que alguien lo acompañe a una guardia de algún hospital psiquiátrico o que tenga guardia psiquiátrica para que quede en manos de profesionales, ¿sí? Si hay familia que se pueda hacer cargo, lo ideal es que los acompañe la familia o algún amigo. Pero tenemos que informar y la persona para que asista a la red Sanar y se pueda nutrir de las herramientas que les podemos dar, tiene que tener medianamente un equilibrio emocional que no implique que esté con intención o ideación suicida, ¿sí? Diferente es los deseos de morir. El deseo de morir no se considera ideación suicida. Una cosa es decir, ay, yo quisiera que me parte un rayo, o me quiero morir, o si yo pudiera desaparecer. Son fantasías de desaparecer y están más relacionadas con el deseo de no querer sufrir más, porque se vuelve tortuosa esta enfermedad, pero no necesariamente hay una intención suicida. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿vos quisiste quitarte la vida o querés quitarte la vida? ¿Me estás queriendo decir eso? Dice, no, 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 yo sé que no es esto. Lo que pasa es que estoy cansado o cansada y me quiero morir y no soporto más esta situación. Em,
cuando hay fantasía de muerte, por supuesto que hay que darle cierto seguimiento y hablarle que esto es relativamente normal en este contexto y comunicarle a la persona que no necesariamente esto quiere decir que quiera matarse, pero que es importante que vaya monitoreando y que cualquier cosa, si esto se empieza a transformar en deseos de matarse, por favor que lo comunique o brindar un seguimiento un poco más cercano a esas personas, ir preguntándoles para que haya profesionales detrás en la medida de lo posible, porque como voluntarios no nos tenemos que quedar solos con este tipo de situaciones. Bueno, esta es una cuestión que quería aclarar y que es importante de tener en cuenta, ¿sí? Bueno, creo que nada más. De todos modos, esta clase, como yo les dije, es de apoyo y las preguntas que les vayan surgiendo en relación a esta clase van a ser trabajadas con cada uno de los docentes de los institutos para que puedan tener además la posibilidad de interactuar y preguntar aquello que no les haya quedado claro. Bueno, espero que estén muy bien, les mando un beso muy grande y nos vemos en alguna otra clase.